Dios te bendiga. Te habla el pastor Vicente Quiñones de la iglesia Refugio de Amor, ubicado en Campanilla, Baja Puerto Rico. Y hoy vamos a dar un pequeño estudio, ¿verdad? De lo que sucede cuando nosotros damos el primer paso de fe y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? ¿Verdad? Que muchas veces hay tantas personas que lo hacen, pero luego no saben qué han hecho. Pues hoy queremos orientar, ¿verdad? Y para que el creyente nuevo pueda entender qué es lo que está ocurriendo en su vida cuando acepta al Señor Jesús como Salvador. Oramos primeramente y entonces pasamos rápido a este breve estudio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, por tu fidelidad. Bendice, Señor, este estudio y a cada persona que lo escuche y permite que sea un instrumento de edificación y crecimiento espiritual para cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria. Amén y amén. Ok, entonces rapidito pasamos a compartir, ¿verdad? Este estudio que se titula de esta forma: ¿qué sucede cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador? Esta es la primera parte, ¿verdad? Y lo primero que sucede es que nos da vida. La primera parte nos da vida. Vamos a empezar paso a paso y hoy vamos a ver qué es lo primero y qué es lo más importante. Nos da vida. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los separó de él por causa del pecado. O sea que la diferencia, la definición primaria o principal de lo que es muerte es la separación de Dios. En Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. El hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban en un huerto donde había de todo tipo de frutos y se le había permitido comer de todos menos el del árbol que daba el conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Que era el árbol que representaba a Satanás. Y allí estaba también el árbol de la vida que representa a Jesucristo. Sin embargo, el hombre decidió tomar el que no debía de tomar. Esto le costó la separación de Dios. Por eso la muerte es primariamente separación de Dios. Luego viene la muerte física. Pero primero se muere en el espíritu, luego se muere físicamente, ¿verdad? Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, cuando andábamos muertos en delitos y pecados, como dice el verso 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando andábamos en esa muerte espiritual, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Y vamos a ver qué es la corriente de este mundo. En unos momentos, vamos a mirar ahora lo que es la corriente de este mundo. ¿Ok? La corriente de este mundo es, en otro tiempo anduvimos como un barco a la deriva, llevados por la corriente del mundo. La corriente del mundo es el estilo de vida de las personas que no tienen a Cristo y de algunos que aunque han recibido a Cristo, no han hecho morir en ellos los deseos y las pasiones de la carne. Las corrientes del mundo son las modas y actividades que dictan el ritmo y dirección de la vida de las personas que no tienen a Cristo. Ok, y conforme a esto, ¿quién los lleva así? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es el que controla, el que de cierta forma y usa las modas y usa las cosas que nos atraen, las cosas que nos seducen y las tendencias, ¿verdad? Para llevar a la deriva, ¿verdad? A muchos barcos, ¿verdad? Que son las almas que no tienen a Cristo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Está ejecutando su plan para desviar a las vidas y apartarlas del Señor Jesucristo. Dicho plan es efectivo contra los hijos de desobediencia. Cuando desobedecemos a Dios, entonces el Satanás tiene acceso
a nuestro ser para llevarnos tras las corrientes del mundo ciegamente, ¿verdad? Como ovejas hacia el matadero. Y cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, estamos desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es su expresión. Como dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura, es la palabra que el Espíritu Santo inspiró y que también el Espíritu Santo compiló para que tuviéramos nosotros para que nosotros pudiéramos tener una guía, ¿verdad? Una guía segura hacia la salvación que Él compró para nosotros y le costó precio de sangre. Si obedecemos al Señor Jesucristo, el plan de Satanás no tendrá efecto en nosotros. Esa es la importancia de nosotros obedecer la palabra de Dios, porque así el plan de Satanás queda anulado, no tiene efecto sobre nuestras vidas. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de aceptar a Jesucristo, nosotros también caminamos en ese caminar. Por eso podemos entenderlo, porque estuvimos ahí. Antes de tener a Jesucristo, íbamos descontrolados a hacer lo que nos gustaba, lo que nos hacía sentir bien, aunque fueran cosas malas, no, lo que hacían los demás, ¿verdad? Para imitarlos, para seguir la tendencia del mundo, para seguir la dirección del grupo, cedíamos a la presión del grupo para hacer cosas que no convenían. Este, continuamos. Dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nuestra carne y sus deseos gobernaban. Al estar muertos, estar separados de Dios, no teníamos la dirección de Dios ni el consejo, por lo tanto, seguíamos los consejos de nuestra carne y de la influencia que el enemigo, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire tiene sobre los hijos de desobediencia, tentándonos, llevándonos a hacer las cosas que aunque a nuestra carne le gustan, nos llevan a separarnos más y más de Dios y nos llevan a la muerte. Dice, y pecados, nuestra carne y sus deseos gobernaban junto con nuestra mente viciada. La mente estaba viciada porque estaba educada en la forma de la tendencia del mundo que Satanás es el que la está alimentando. Hace tiempo la viene alimentando y cada día sigue ganando más terreno y las instituciones del mundo, los gobiernos, cada día están aceptando mejor, más y más, ¿verdad? Lo que Satanás ha venido indoctrinándolo, ¿verdad? Por muchas formas, por muchos medios, por medio de las películas, por medio de muchas situaciones que ocurren. Eh, y esto es algo que no nos damos cuenta, pero es la raíz y es parte de la raíz de muchos de los problemas que tenemos. Por ejemplo, la violencia. Nosotros ahora mismo estamos pasando por una crisis de violencia contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos, violencia en general. Esa violencia viene de dónde? Satanás, por medio de los medios que vemos todos los días, como la televisión, ya la mente de los niños está adoctrinada, está viendo lo que es la violencia de una forma natural, porque la ve todos los días en las películas y ahora, lamentablemente, los héroes de las películas son los violentos, por lo tanto, eso no es malo. Y eso se queda grabado en los niños y por eso hay tanta violencia, ¿verdad? Que se está permeando por todos, en todas las áreas, ¿verdad? Que en estos tiempos, pues especialmente ha sido contra la mujer, lamentablemente, pero de ahí viene la violencia, de todo lo que venimos viendo, de toda la violencia que se viene viendo por los medios y que Satanás ha utilizado para, de una forma subliminal, alimentar las mentes de los niños y distorsionar lo que ven, ¿verdad? Y muchas veces, pues, las películas mismas se prestan para esto porque vemos que los héroes de las películas son los que son los violentos y son los que hacen lo malo, hacen cosas que no se supone que se hagan, violan la ley y salen bien y son los héroes. Ese es el modelo para la juventud que nos está alimentando hace tiempo Hollywood, ¿verdad? Y Satanás es el que está detrás de todo esto. Dice así, este, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nuestra carne y nuestros deseos gobernaban junto con nuestra mente viciada, nuestra manera de vivir. Esto resultaba en que nosotros hacíamos lo que no le agradaba a Dios y como resultado nos ubicábamos bajo su ira, ¿verdad? Porque al no estar con Cristo, la ira está hacia nosotros. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecado, aun cuando estábamos dándole la espalda, aun cuando estábamos haciendo lo que le desagradaba a Él, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, por medio de Jesucristo, el Señor volvió a restaurar la conexión con el Padre. Y eso es lo que sucede cuando usted acepta a Jesucristo. Usted vuelve a restaurar la comunicación con nuestro Padre Celestial. Dios no consideró nuestro estado pecaminoso para darnos vida en Cristo Jesús. Él hizo todo por amor, pero luego que Él nos capacita para hacer el bien, Él espera que procedamos conforme a su mandamiento. O sea, Él nos va a ir enseñando por su palabra, Él nos va a ir enseñando por los pastores, por los maestros de la Biblia. Por eso es importante congregarnos si queremos llegar a obtener la salvación al final, ¿verdad? Porque es un proceso de salvación del alma. Ya me voy a explicar lo que ocurre, cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu, y que ese proceso tiene que ejecutarse en el alma. Dice, el Señor Jesucristo presenta una enseñanza de lo que es pasar de muerte a vida o nacer de nuevo. Y eso es lo que usted hace cuando usted nace de nuevo, cuando usted acepta a Jesucristo. Dice así, Jesucristo instruye a un doctor de la ley llamado Nicodemo sobre lo que es pasar de muerte a vida. Y ahora vamos a mirar a San Juan, capítulo 3, versos 1 en adelante. Y dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense qué interesante, Jesús está tratando de comunicarle una enseñanza espiritual a Nicodemo, ¿verdad? Que era supuestamente un maestro, un sabio de los judíos, pero él no lo entiende, él lo ve en la carne. Vamos a ver qué es lo que el Señor dice. Jesús le plantea a Nicodemo de que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para ver. Fíjense que no está diciendo Jesús que es para entrar al reino, sino para ver el reino. O sea que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos la capacidad, nos conectamos con Dios y tenemos la capacidad de ver el reino de Dios y sus maravillas. Ahora, no nos dice que estamos dentro ya, ni que hemos entrado, solo podemos ver. Dice, Jesucristo le plantea a Nicodemo de que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. O sea que cuando aceptamos a Jesucristo, nuestro espíritu es conectado con Dios. O sea, la comunicación con Dios Padre es reestablecida y se nos hace posible ver el reino de Dios. Comenzamos a ver y a entender las cosas espirituales que antes no nos eran ocultas o incomprensibles. Tenemos entonces la oportunidad de decidir si queremos entrar al reino de Dios o preferimos continuar bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor, nuestro espíritu es vivificado. Estábamos muertos en el delito de pecado, ahora no, ahora está vivo otra vez y vuelto a la comunión con Dios. Pero para pero ¿qué pasa? Preguntas, pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo y nuestra alma? Recuerden, nosotros tenemos tres partes. Por eso Dios al principio dice que nos dijo hagamos, en Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza con tres partes. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ahí está la semejanza con Dios. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu cuando aceptamos a Jesucristo vuelve otra vez a la vida, es vivificado, pero ¿qué pasa con nuestra alma y con nuestro cuerpo? La Biblia enseña que nosotros estamos compuestos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, y esto está en Primera de Tesalonicenses, que dice de esta forma, capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que el verso dice que la santidad debe ser por completo y el verso reafirma que debe ser efectuada en todo nuestro ser, lo que incluye el espíritu, que cuando usted acepta a Jesucristo ya eso se resolvió, el alma y el cuerpo, como también el mismo verso lo señala. Ahora, cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor, en este mismo instante nuestro espíritu es vivificado y santificado, pero nuestra alma y nuestro cuerpo
No, o sea, que nuestra salvación no está completa y apenas comienza el proceso. Los que han aceptado a Jesucristo y ustedes que lo hicieron, solo han dado el primer paso. El espíritu ya está conectado con Dios. Usted va a poder ver, entender y ver cosas que no podía entender antes, pero ahora comienza el proceso de salvación del alma, ¿verdad? Y esto va a ser más en otra parte. Quiero llevar hasta aquí nada más este estudio, pero después comienza el proceso de salvación del alma, que es el más difícil, porque el cuerpo, cuando Cristo venga, nos va a dar un cuerpo de gloria. Después ya vamos a hablar de esto más tarde también. El proceso más difícil es salvación del alma. ¿Y por qué es el más difícil, pastor? Porque este proceso requiere un cambio de forma de pensar de nuestra mente, nuestras enseñanzas, de nuestra cosmovisión, de cómo vemos la vida. Y eso es el trabajo que hace la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Por eso es importante, ¿verdad?, que nos reunamos, que nos congreguemos, porque ahí es que Dios va a efectuar y a culminar este proceso de salvación de nuestra alma. Recuerde, usted acepta a Jesucristo, ya su espíritu está conectado con Dios, ya su espíritu está, como decimos, al otro lado, pero ahora comienza el proceso de salvación del alma. Vamos a orar y voy entonces luego a enviar unas preguntas que voy a formular, unas preguntas que sirven en forma de repaso de los puntos principales, ¿verdad?, de este pequeño estudio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Permite que este estudio sirva de beneficio, Señor, de motivación para mis hermanos y hermanas que quieren buscar de ti, que quieren que tengan que sepan dónde están parados y hacia dónde tienen que caminar en el conocimiento de tuyo, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios mío, bendice a cada hermano que escuche y que estudie este pequeño video y hazle crecer por tu Espíritu Santo, hazle crecer y acercarse más a ti. Pon en ellos el deseo de buscarte cada día y de conocerte más y más. En el nombre de Jesús, sean bendecidos hasta la parte 2 de este estudio. Dios los guarde.